Saludos mis amigos, vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. Fíjense que hoy el tema lo voy a hacer respondiendo a una pregunta que me hicieron vía WhatsApp. Me preguntaban, padre, ¿por qué debo de comulgar? Fíjate qué interesante. ¿Por qué yo, católico, debo de comulgar? De hecho, ¿por qué la Iglesia, en el tercer mandamiento de la Madre Iglesia Católica, dice comulgar por lo menos una vez al año en tiempo de Pascua? ¿Pero por qué? Dice, padre, ¿no me basta nada más que vaya a misa aunque no comulgue? ¿O por qué tengo que ir al catecismo, prepararme durante 1 año, 2 años para poder recibir a Cristo a Eucaristía? ¿Por qué? Bueno, esa pregunta me la hacían vía WhatsApp y voy a responder. Justamente el tema es sobre eso, ¿por qué tenemos que comulgar? Y para dar respuesta, fíjense que voy a leer la Biblia. 2 textos. El primero, vámonos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículo 51 al 56. Ahí hay algo muy claro que Cristo está diciendo, ¿sí? No lo invento yo, no lo inventó la Iglesia, es el mismo Cristo el que está hablando. Dice así: Yo soy el pan, el vivo que ha bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y por lo tanto, el pan que yo les daré es la carne mía para que el mundo viva. Empezaron entonces los judíos a discutir entre ellos y a decir, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Él dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben la sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que me come mi carne y mi sangre, permanece en mí y yo en él. Fíjate, en este texto de San Juan, Cristo, que es el que está hablando, está diciendo algo interesante. De entrada dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no podrá tener vida eterna. Entonces me preguntaban, ¿por qué debo de comulgar? Primera respuesta, debes de comulgar porque si tú quieres tener vida eterna, es decir, después de que esta vida terrenal acabe, si tú quieres ir al cielo y quieres seguir viviendo en la otra vida que nos espera, en la vida eterna, si tú quieres poder participar de la otra vida, pues tienes que comulgar. Porque Cristo está diciendo que el que no come mi carne y bebe mi sangre, dice, no tendrá vida eterna. Y también dice, y yo lo resucitaré el último día. Entonces, fíjate, una realidad es que vamos a morir, todos nos vamos a morir. Aquí nadie se va a escapar de eso. Todos va a llegar un momento en donde vamos a dar el último suspiro y hasta ahí quedamos. Pero también después de la muerte creemos que viene la resurrección. Y Cristo está diciendo que yo lo resucitaré en el último día. ¿Pero a quiénes? ¿A quiénes Cristo va a resucitar en el último día? Dice, para tener la vida eterna, a los que comieron su cuerpo y bebieron su sangre. Entonces, eso es importante. Ahora, alguna persona me podría estar diciendo, ¿y cuál es el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es su sangre de Cristo? Ahí les va. Vamos a leer el otro texto bíblico. Ahora vamos a Mateo. San Mateo, vamos a leer en el capítulo 26. Capítulo 26, versículo 28. Ahí vamos a estar. Dice así: Mientras comían pues ellos, tomando Jesús pan y habiendo bendecido, lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomen, coman, esto es mi cuerpo.
Y tomando un cáliz y habiendo dado gracias, dijo a ellos: beban de él todos, porque esta es la sangre de mi alianza, la cual por muchos se derrama para la redención de los pecados. Les digo desde ahora que no beberé de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba con ustedes de nuevo en el reino de mi Padre. Entonces la pregunta es, para aquellos que preguntan, ¿y cuál es ese cuerpo de Cristo que debo de comulgar? Cristo, estando con sus discípulos, dijo, tomó un pan, y dijo, esto es mi cuerpo. ¿Sí? Dice, dio gracias a Dios, tomó el pan y le dijo a sus discípulos, esto es mi cuerpo. Luego tomó un cáliz, una copa de vino, y les dijo, esta es mi sangre. ¿Sí? Queda claro eso. Ahora la pregunta es, ¿y cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo la Iglesia Católica eso lo hace también? Pues fácil, en la misa. Cada vez que se celebra una misa, ¿sí? Usted que va a misa se puede dar cuenta que lo mismo sucede. Hay pan, hay vino, y el sacerdote toma el pan, toma el vino, dice las mismas palabras de Jesús, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Luego tomó el cáliz y dice, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Las mismas palabras que Jesús dijo, las dice el sacerdote. ¿Y por qué el sacerdote? Y no las puede decir cualquier persona. Porque el sacerdote, el día de su ordenación, yo sacerdote, el día que yo me ordené sacerdote, mis manos, el obispo ungió mis manos con aceite santo, con el santo crisma. A partir de ese día de mi ordenación, mis manos quedaron ungidas, es decir, consagradas. ¿Y para qué quiere decir consagrado? Quiere decir para solamente lo sagrado. Entonces, yo cuando celebro la misa, impongo las manos sobre el pan y sobre el vino y digo las mismas palabras que Jesús dijo. El pan y el vino se transforman, pasan a ser, el pan pasa a ser cuerpo, ¿sí? Carne, y el vino pasa a ser sangre de Cristo. Por eso en ese momento todos nos ponemos de rodillas. Toca la campana dentro de la misa y nos ponemos de rodillas, ¿no? Y ese es el momento más importante, el momento de la consagración. Te pregunto, ¿y por qué no lo puede hacer cualquier persona? Incluso un pastor, ¿no? Un pastor protestante. ¿Por qué un pastor protestante no puede hacer presente a Cristo? ¿Por qué? Primera, porque no es ordenado, ¿sí? Segunda, porque sus manos no han sido consagradas, no han sido ungidas. Justamente eso, la unción de las manos consagradas, la oración de consagración que se dice, las mismas palabras que Jesús dijo, eso es lo que hace que Cristo se haga presente y que allí podamos tener el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, tú cuando vas a misa, fíjate, cuando tú vas a misa, allí está Cristo. Cada vez que tú vas a misa, allí se hace presente Cristo y debes de comulgar. Hay mucha gente que se conforma con ir a misa, pero no comulga. Es como cuando tú vas a una fiesta. ¿Quién de nosotros va a una fiesta y no come? Pues nadie, casi todos van y comen. ¿Quién de nosotros va a una fiesta y no baila? Casi todos vamos a una fiesta y bailamos, ¿no? Pues vamos a la misa. Hay mucha gente que se conforma y dice, pues yo ya fui a misa. Pues sí fuiste a misa, pero te perdiste lo más importante. No comulgaste. Y la pregunta que me hacen es, ¿y por qué tengo que comulgar? Porque Cristo dijo que aquel que coma su cuerpo y beba su sangre tendrá vida eterna. Y si tú te quieres ir al cielo, entonces tienes que recibir a Cristo. ¿Sí? Pero ahora algo importante también. Para poder recibir a Cristo hay ciertos requisitos. No nada más de decir, bueno, ya, lo voy a recibir, voy a ir a misa, me voy a formar y lo voy a recibir. No. Hay ciertos requisitos. Ahí te va, ojo con eso. Primera,
Para poder recibir a Cristo debe ser bautizado, ¿sí? Y haber hecho la primera comunión. Para eso, los niños, hay un proceso catequético, ¿sí? En donde el niño tiene que ir a catecismo. ¿Y para qué? Para que conozca lo que va a recibir, para que se dé cuenta que el alimento que va a recibir no son galletas, no es una oblea, no. Conozca que ahí está presente Cristo y le dé el honor que Cristo se merece en su cuerpo. Por eso debe de ser una persona bautizada y que haya hecho su primera comunión, ¿sí? Segunda, no debe tener conciencia de pecado. Ojo con eso. De pecado grave, ¿sí? Porque cuando yo voy a misa, al inicio de la misa, ustedes saben que decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos. Bueno, en ese momento, cuando estamos rezando eso, los pecados veniales que yo traiga se perdonan. Los veniales, pero no los mortales. Los mortales, tú tienes que ir a confesarte. Así es que si uno en su corazón tiene un pecado mortal, no puede recibir a Cristo Eucaristía. Y mucha gente, otra pregunta que me hacen, Padre, ¿y cuáles son los pecados mortales? Porque hay mucha gente que no sabe diferenciar. Padre, hice esto, pero no sé si es pecado venial o es pecado mortal. Bueno, brevemente, para que tú puedas distinguir qué es un pecado mortal que te impide recibir a Cristo Eucaristía, reflexiona sobre los 10 mandamientos. Si has fallado en algún mandamiento, es pecado mortal. Por ejemplo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Si has puesto a Dios en segundo lugar y no en primer lugar, es pecado mortal. Si le das más importancia a tu trabajo que a Dios y a la iglesia, es pecado mortal, ¿sí? Entonces, ve reflexionando los 10 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No jurarás en nombre de Dios, hermano. Santificará las fiestas. Si tú no vas a misa los domingos, es pecado mortal. Honrarás a tu padre y a tu madre. Si tú no visitas y cuidas a tus papás y no les ayudas y les faltas el respeto, es pecado mortal. No matar, si tú has asesinado, es pecado mortal. No robar, si has robado, es pecado mortal. Entonces, los 10 mandamientos encuadran en lo que es pecado mortal. Y tú, para que puedas recibir a Cristo, debes de pensar si has fallado en un pecado mortal. Y si así es, ni te acerques. Confiésate. Tienes que ir, te confiesas con el sacerdote y ahora sí, después de que ya tu corazón está limpio, ahora sí te acercas y recibes a Cristo, ¿sí? Tercero, para poder recibir a Cristo, no debes estar en situación irregular. ¿Qué es eso? En amaciato o en unión libre. Una persona que no está casada por la iglesia y vive en unión libre, no pueden recibir a Cristo. No, porque eso veo que hay mucha ignorancia. Hay mucha gente que comulga estado en unión libre y es pecado mortal. Si tú no estás casado y vives en unión libre, estás en pecado mortal. Y si más recibes a Cristo en pecado mortal, tu pecado es mayor, ¿sí? Entonces cuidado con eso. Luego, cuarta, haber guardado el ayuno eucarístico. Mucha gente se le olvida eso. ¿Qué es el ayuno eucarístico? No comer sólido nada una hora antes de comer a Cristo. Es decir, no debes de comer nada, una hora antes de comulgar. Y mucha gente eso se le ha olvidado. Muchos los domingos pasan a las garnachas, pasan a las quesadillas y luego de ahí se van a misa. Una hora antes de poder comulgar tú, no debiste de haber comido nada sólido, nada. Es un requisito para poder recibir a Cristo dignamente. Y luego el quinto, pues debes de recibir a Cristo, Eucaristía, en la fracción del pan, con toda reverencia y piedad. No estar bajo ningún influjo del alcohol o de la droga, porque eso también pasa, ¿no? Luego hay algunos borrachos ahí que llegan a la iglesia todos borrachos y como ven que está la misa, muy católico el briago ese y como ven que ya está la comunión, pasan y se forman y quieren recibir a Cristo estando alcoholizados. No se puede. Y ustedes ayúdenos,
Porque a veces nos dejan solos ahí, hay el padre que vea, ahí el padre que le diga, oye, si tú estás viendo que un briago alcohólico está en la misa y quiere pasar a recibir a Cristo en ese estado inconveniente, no se puede. Así es que tú dile, no, hermanito, mira, ve, siéntate. Incluso algunos borrachos empiezan a hacer escándalos y empiezan a gritar. A mí me ha tocado, sobre todo en las fiestas, ¿sí? En las fiestas patronales hay mucho briago, mucho borracho, que uno tiene que andar lidiando. Entonces, si tú cumples estos requisitos, tú puedes acercarte a recibir a Cristo para que tú puedas tener vida eterna. Por eso debemos de comulgar. Ahora, relacionado a esto, me preguntaban también, y cuando yo comulgo, cuando paso a recibir a Cristo Eucaristía, ¿cuánto tiempo está Cristo dentro de mí? Me preguntaban eso. ¿Cuánto tiempo permanece Cristo dentro de mí? Paso, el sacerdote me da el cuerpo de Cristo, yo lo recibo, regreso a mi lugar, me hinco, me siento y me pongo a rezar, pero ¿cuánto tiempo Cristo permanece dentro de mí? Y les voy a responder con lo que ya leímos ahorita, ¿sí? De San Juan. Vuelvo a San Juan. San Juan en el capítulo 6. Dice así: el que me come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Cristo, una vez que tú lo recibes, permanece en ti. Siempre. Siempre está el Señor. Hasta cuando tú cometes un pecado grave, en ese momento el Señor se aparta. Pero no es que Dios se vaya, es que tú lo retiraste de tu presencia. Entró Cristo a tu corazón. Está ahí dentro de tu ser. Pero en el momento en que cometemos un pecado, el Señor pues se aparta. Porque Dios no puede estar en el pecado, ¿sí? Entonces, Él está siempre con nosotros. Pero si quieres una respuesta más concreta, ¿sí?, de cuánto tiempo Dios está en el corazón de los que recibimos a Cristo en la Eucaristía, pues leyendo algunas cosas puedo decirte que el Señor está alrededor de 30 minutos. ¿Y por qué razón? Porque cuando yo recibo a Cristo, Eucaristía, lo consumo, entra a mi boca, pasa a mi estómago. Bueno, dicen los estudiosos que los jugos gástricos más o menos tardan como media hora en digerir el pan, ¿sí? La hostia, que es Cristo, que ahí está presente, entra a mi boca y los jugos gástricos van a tardar como media hora en digerir el pan. Y entonces cuando el pan ya no es pan, ya se mezcló con otras cosas, pues ya no está Cristo. Porque Cristo está en el pan, allí, presente, en la hostia consagrada. Pero en el momento en el que el pan ya no es pan y pasa a ser otra cosa porque los jugos gástricos la han digerido, pues ya no está el Señor. Eso estamos hablando alrededor de media hora, lo que tardan los jugos gástricos. Pero de ahí el Señor siempre permanece dentro de ti, siempre y cuando no cometamos pecado grave. Así es que, por eso también, fíjate, otra cosa, es que no debes de salir de la misa y luego comer. Esta es otra cosa, que a veces dentro de las iglesias o afuera de las iglesias hay gente que está vendiendo ahí algo y tú sales de la misa y no ha pasado ni media hora de que comulgaste y tú ya te compraste que los chicharrones, ya te compraste que la nieve y ahí estás comiendo. Cuidado, porque estás ingresando otro alimento a tu boca. Y al ingresar el alimento se mezcla con el pan donde está Cristo. Y te acabo de decir que cuando el pan ya no es pan, el Señor ya no está. El Señor está completo en el pan, allí. Por eso por lo menos deja pasar media hora. Cuando tú comulgues, media hora después, ahora sí, ya puedes comer lo que tú quieras. Esas son algunas normas de disciplina que nos tienen que ayudar a poder ser unos católicos mejor formados y a darle el respeto que Cristo se merece en la Eucaristía. Así es que me preguntaban, ¿y por qué tengo que comulgar? Ya te respondí, porque es un mandato de Dios. Porque si quieres ir al cielo, tienes que recibir a Cristo, que está presente en la Eucaristía. ¿Y cómo sabemos? Porque Él mismo dijo, hagan esto en memoria mía. Háganlo. Y es lo que la Iglesia Católica
lo sigue haciendo. Y siéntete dichoso, siéntete feliz de pertenecer a esta iglesia de Cristo, porque solo en la iglesia católica tenemos a Cristo presente aquí en el sagrario. En las iglesias, en nuestros sagrarios, tenemos la presencia del Señor, que ninguna secta lo tiene. Así es que valoremos al Señor, alimento para nuestra vida, y démosle la gloria que Él se merece. Pues ojalá te haya servido y te haya quedado claro. Así como esta pregunta, voy a ir respondiendo otras, así en los temas, poco a poquito. Si tienes alguna pregunta que me quieras hacer, aquí está mi WhatsApp. Fuera de México, tienes que marcar más 52 756 108 2309 por WhatsApp y me escribes: Padre, tengo esta duda, o mire, quisiera que me aclarara esto, y con mucho gusto toco ese tema. O para que me pidas alguna oración, alguna intención, también ahí en WhatsApp. Solo WhatsApp, por favor, no recibo llamadas, solamente WhatsApp. Y pues gracias por ayudarnos a seguir sosteniendo este canal de evangelización digital y dando a conocer a Cristo a través de la fe católica. Que Dios te bendiga. Suscríbete a mi canal, dale me gusta, haz algún comentario y nos vemos en el próximo tema.